¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a un nuevo webinar en el marco del Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública del INAP. Yo soy Valeria Chorni, soy la directora de Capacitación Federal del INAP y en esta oportunidad vamos a presentar una nueva actividad desarrollada a partir de la articulación que tenemos con la Universidad Nacional de Entre Ríos. El webinar de hoy se denomina Comunicación Ciudadana Inclusiva. Y la idea de esta actividad es que nos pueda brindar algunas herramientas concretas, algunas reflexiones acerca de cómo generar una comunicación realmente inclusiva. Nos van a dar algunos consejos, algunas cuestiones a tener en cuenta. Las tres expositoras que nos acompañan hoy de parte de esta Universidad Nacional de Entre Ríos, a quienes también les agradecemos por todas las actividades que han venido desarrollando a lo largo de este año junto con el INAP. Las voy a presentar a las expositoras y a las responsables de esta conferencia para que puedan iniciar su presentación. María Alfonsina Angelino, por un lado, ella es magíster en Trabajo Social, especialista en Metodología de la Investigación Científica, licenciada en Trabajo Social, doctoranda en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente regular en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la UNER, en grado y en posgrado. También es directora de Estrategias de Abordaje Territorial, coordinadora académica de diversas carreras, coordinadora de la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad en la UNER, representante en la Red Interuniversitaria de Discapacidad de la CIN y ha publicado diversos artículos en distintos ámbitos académicos. Carla Maquiavelo es comunicadora social con orientación en imagen y audio e intérprete de lengua de señas de Argentina Español de la UNER. Diplomada en Traducción Audiovisual de la UTN, integrante de la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad de la UNER y del proyecto de extensión La Producción Social de Discapacidad, aportes para la transformación de los significados socialmente construidos, de la Facultad de Trabajo Social de la UNER e integrante del área de Educación a Distancia de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Es integrante del equipo de producción de materiales accesibles y también las va a acompañar Natalia Anguinolfi, que es parte también del equipo docente que viene desarrollando estas actividades en el marco del Plan Federal, que como ahora les van a comentar, también han formado parte de los cursos que hemos dado para las personas trabajadoras de las provincias y los municipios. Así que, sin mucho más, darles la bienvenida y el agradecimiento a todos y a todas, y los dejo con el desarrollo de este webinar. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos hoy en este webinar, Comunicación Inclusiva como Responsabilidad del Estado. Este webinar es parte de la propuesta que el INAP ha generado junto a la Universidad Nacional de Entre Ríos, particularmente la Facultad de Trabajo Social, con la cual fue trabajando alrededor de 6 propuestas de cursos y otros tantos webinares a lo largo de todo este año. En esta oportunidad vamos a conversar, Alfonsina Angelino, soy yo, por la Facultad de Trabajo Social, junto a Natalia Anguinolfi y Carla Maquiavelo, también parte del equipo de los cursos y las distintas áreas de la facultad involucradas en comunicación accesible y producción social de la discapacidad. Queremos celebrar la oportunidad de compartir algunas reflexiones en este sentido, que nos permitan recorrer, de alguna manera, qué implica pensar la comunicación inclusiva y cómo pensarla en clave de una perspectiva de discapacidad que nos abra a imaginar esta responsabilidad del Estado como una cuestión central que se encuadra en lo que es el cambio paradigmático que ha implicado el modelo social de la discapacidad y particularmente la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad y todas aquellas legislaciones que han derivado de esta, incluida la Ley de Medios. En este sentido, nuestra apuesta el día de hoy es compartir, por un lado, algunos marcos generales que nos permitan ubicar los sentidos que ponemos en juego cuando hablamos de comunicación inclusiva, las distinciones conceptuales a manera de recorrido breve en torno a esta noción y las nociones de accesibilidad y discapacidad, para poder, en ese encuadre conceptual y jurídico, dar y ofrecer para cada uno de ustedes algunas herramientas que posibiliten efectivamente
que esta comunicación inclusiva sea una cuestión que atraviese de manera integral, sistemática y sostenida nuestras prácticas en este lugar que nos toca, que es el Estado en todas sus instituciones, sus formas, sus organizaciones. Entonces, la idea central tiene que ver con, de alguna manera, compartir, reflexionar, si pudiésemos decir, sobre estas prácticas discursivas comunicativas, ¿no? Que tienen que ver con estos lugares específicos que cada uno ocupa y que habitamos cotidianamente, en el cual la comunicación es el eje central que nos permite nuestro ejercicio de trabajo como funcionarios del Estado, como parte integrante del Estado. De alguna manera poner en juego, tensionando aquellas nociones, ¿no?, que a veces tejen aquellas barreras que entendemos juegan en contra para una comunicación efectiva, respetuosa y abierta, que esas barreras, identificar, perdón, esas barreras nos permita también entender cuáles son las prácticas que podrían derribar esas barreras, y no solamente derribar esas barreras, sino dejar de producirlas, ¿no? Cuando hablamos de comunicación inclusiva, hablamos también de formas en las cuales nuestras propias prácticas, aún sin quererlo, producen barreras a la comunicación, y muchas veces la imposibilidad de identificar estas barreras también vuelven difícil su remoción, ¿no? Entonces, comprometidas y comprometidos con esa identificación, con esa visibilización, también nos comprometemos, ¿no?, con el ejercicio efectivo de no producir más barreras. El objetivo general del webinar y del curso que estuvo vinculado a la comunicación inclusiva tiene que ver con, fundamentalmente, promover el uso de prácticas comunicativas inclusivas, y no solamente inclusivas, sino no excluyentes, en el sentido que veníamos conversando. ¿En quiénes? En cada uno de nosotros, que en los distintos ámbitos, áreas y direcciones del Estado ejercemos, ¿no?, esta comunicación que posibilita el ejercicio efectivo de derechos o no, o lo imposibilita. Por eso, parte de lo que queremos compartir tiene que ver con entender la comunicación como un derecho, ¿no? Y no solamente como un derecho, sino como un derecho humano, ¿no? Como el derecho a la comunicación en su centralidad en el ejercicio de la ciudadanía de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la comunicación inclusiva es mucho más que la adaptación de la comunicación, es la posibilidad de pensar el derecho, los derechos humanos y la garantía que el Estado debe promover de esos derechos. En ese sentido, la ciudadanía también es un eje central aquí, cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de derechos, ¿no? En este caso en particular, la referencia más directa que aparece cuando hablamos de comunicación inclusiva es la noción de discapacidad. Y nosotros tenemos que poder reconocer que hay, hoy por hoy, debates muy intensos e interesantes entre los distintos organismos del Estado, las distintas áreas, los movimientos de personas con discapacidad, por la instalación definitiva de este nuevo paradigma que se abre en la comprensión de discapacidad, ya no como un problema individual, como un padecimiento singular, como una enfermedad crónica, como un castigo, como un estigma, sino justamente como una problemática social que deviene de la articulación de la singularidad de quienes somos, de cada uno de nosotros, de las singularidades y de las experiencias de cada uno con el entorno, ¿no? Entonces, la discapacidad, a partir de la noción que el modelo social provee y que tiene ya en el mundo y en Argentina más de 50 años de desarrollo, ¿no? No es una noción nueva en este sentido, sino tenemos más de 50 años en el cual este modelo social ha instalado y nos ha dado elementos para pensar, reflexionar y transformar nuestras prácticas excluyentes. Nos habla de pensarla, digamos, en este sentido nos habla de pensar la discapacidad como una problemática social, como una cuestión de derechos humanos, corrida del modelo médico o modelo profesional hegemónico. Si la discapacidad es una problemática social, si es una cuestión de derechos, ¿no?, también aquí interseccionamos esta idea con la idea de la comunicación inclusiva como derecho, ¿no? ¿Cómo pensamos los entornos, las relaciones entre quienes habitamos
esas instituciones, pero también esta sociedad, de manera tal de que algunos no se queden fuera de la información, del de la efectiva comunicación para el acceso, ¿no?, a los derechos consagrados por la Constitución y también por la Convención. Entonces, si la discapacidad es una problemática social que nos involucra, como agentes del Estado, como partícipes activos del sostenimiento de estas relaciones sociales que construyen y constituyen el Estado, debemos también asumir la responsabilidad de transformar esas nociones, esas prácticas, esas relaciones, para que también los entornos se transformen en entornos no excluyentes. Por eso también la idea de poder trabajar hoy estas nociones que ponemos a disposición se vinculan a una responsabilidad no solamente jurídica, ¿no?, que la hay en el sentido de aquella normativa que hoy tenemos y que está disponible y que es de conocimiento público y sobre la cual no podemos ya decir no sabía, no lo conozco, ¿no? La historicidad de estas luchas, la consagración de las luchas en disposiciones, en normativas, en ordenanzas, en resoluciones y en leyes, nos obliga, ¿no?, a estar atentas y atentos a cuándo y cómo esos derechos son vulnerados por desconocimiento o por falta de conocimiento de aquello que ya está consagrado como derecho. Entonces, si existe una razón jurídica que nos obliga como agentes del Estado, también existe una razón ética. Es decir, no podemos ser parte de procesos que vulneren derechos, ¿no? Entonces, en este sentido, no, pensamos que propiciar entornos de comunicación no excluyente, propiciar prácticas inclusivas de comunicación, no solamente es una responsabilidad, ¿no?, legal, o es lo hago porque legalmente estoy obligada. Tenemos que estar éticamente responsabilizadas y responsabilizados en lo que nos toca, y no solamente en aquellos casos cuando la experiencia más cercana, familiar, ¿no?, o vecinal, nos hace pensar en aquello que en general no pensamos, ¿no? Cómo imaginar múltiples modos de comunicación y de acceso a la información que no sean en los modos más hegemónicos que conocemos, como la palabra oral, la lengua escrita, ¿no?, la imagen como representación, sino otros modos de comunicación que abran también a este ejercicio que ponemos en juego. Entonces, la idea de hoy era reponer algunas nociones, posibilitar que estas nociones jueguen en nosotros como una especie de sacudón, podemos decir, ¿no?, a esos viejos paradigmas que todavía resisten ser reformulados, pero también habitar más productivamente, más intensamente, más éticamente nuestras prácticas, ¿no? Esto nos pone en disposición de pensar que somos también, cada una de nosotros, parte de la posibilidad de la transformación de esos entornos excluyentes. Así que la idea de compartir hoy este webinar tenía que ver con reconocernos en este universo de tensiones discursivas, de imaginarios sociales, de viejas prácticas que ya queremos desterrar, y sobre ellas trabajar, reflexionar y pensar qué herramientas tenemos a disposición hoy para imaginar que cada día, en nuestro pequeño espacio, esas microprácticas transforman, ¿no?, sustantivamente el acceso o no de alguien a un derecho y al ejercicio efectivo de su derecho. Así que bienvenidos a este webinar. La idea es que conversemos con Natalia y Carla sobre estas herramientas, así que le paso la palabra también a ellas en este espacio de encuentro. Buenísimo, Alfonsina, muchas gracias. Bueno, retomando un poco y dando marco a esto que vos mencionabas, queríamos recuperar aquí, bueno, algunos puntos, artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en este sentido, Ley Nacional 26.378, y acá puntualmente retomar el artículo 2, en tanto las definiciones, es decir, ¿qué hablamos cuando hablamos de comunicación, cuando en el marco de la convención, y en esto que Alfonsina decía, que iba mencionando, bueno, qué otros formatos estamos, digamos, pensamos para trabajar la comunicación y para habilitar esta comunicación inclusiva,
para no generar más barreras, para no generar barreras. Y en este sentido acá voy a leer lo que se menciona en relación a la comunicación. La comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y la comunicación de fácil acceso. Y en este sentido diríamos la importancia de poder pensar la variedad de formatos y de lenguajes que se recupera también en el artículo 2, al mencionar que como lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Y digamos, esta amplitud es lo que vamos a ir trabajando un poquito más después con Natalia y con Alfonsina, en breves tips, ejemplos de cómo ir pensando las formas en que en cada uno de los espacios en que ustedes trabajan puedan llevar adelante esta comunicación inclusiva como responsabilidad, y ahí me parece muy importante retomar esto como responsabilidad de la forma en que comunicamos y la forma en que brindamos la información para que otras personas puedan acceder a diferentes datos, contenidos, principalmente desde nuestro, digamos, de la responsabilidad que tenemos y el lugar que ocupamos como parte del Estado, ¿sí? Y bueno, también retomando el artículo 2, algo muy importante que tiene que ver y que se menciona, que es el diseño universal. Es decir, bueno, retomo acá el artículo 2, se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptaciones ni diseño especializado. Es decir, que puedan pensar desde el inicio cada una de las propuestas, cada una de las difusiones que se lleven adelante desde los espacios que se desempeñan, que ustedes puedan pensar ahí que van a salir con una campaña comunicacional, bueno, que contemple toda esta variedad de formatos que se fueron mencionando. Tiene que ver con poder pensar desde el origen de la idea esta comunicación inclusiva, ¿sí? Bien, y siguiendo con la convención, retomamos más que nada un poquito con la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, que tiene que ver con facilitar, retomando brevemente el artículo 21, facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna, sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos. También en este sentido, va a aprovechar las tecnologías que tenemos disponibles, no pensar que van a generar un costo mayor, digamos, porque es la posibilidad de poder pensar que estos entornos y los espacios que tengamos, digamos, pueden ir adecuándose con recursos que tenemos a disposición, modificando algunas cuestiones puntuales que iremos trabajando a continuación. Así que un poco era ahí retomar, en este sentido, el artículo 2, el artículo 21 de la Convención Internacional, y también mencionar el artículo 66 de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522, sancionada en 2010, y que tiene que ver acá con poder pensar también en relación a la producción de materiales audiovisuales, que es algo que también prolifera muchísimo, y que es un formato muy utilizado en los dispositivos móviles, digamos, para la difusión de diferentes propuestas. Podamos pensar que estamos amparados también en una ley que promueve que estas producciones audiovisuales contemplen lengua de señas, audiodescripción, subtitulados, bueno, estos diferentes formatos que acompañan la producción y que hacen que esa producción llegue a todas y a todos. Bien, no sé, Alfonsina, Natalia, algo más para agregar en relación a la convención, a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Alfonsina, también en relación a cómo nombrar cuando habilitamos estas propuestas. Una de las cuestiones que siempre aparece cuando hay que nombrar es una suerte de incomodidad, ¿no? O sea, nombrar siempre tiene efectos. Nosotros advertimos que los modos de nombrar tienen efectos. Advertimos a veces de manera inconsciente, ¿no? Que decir de una manera puede tener consecuencias en aquello que voy nombrando. Y esta cuestión es central a la hora de pensar cómo nombrar cuando estamos refiriendo
a distintas cuestiones relacionadas a discapacidad, ¿no? Hay una serie de acuerdos que son, digamos, acuerdos que se han ido construyendo a lo largo de esto que decíamos, la historicidad, ¿no? De esta modificación paradigmática entre un modelo médico hegemónico que nombraba a las personas por su diagnóstico, hacia la posibilidad de nombrar, haciendo hincapié en condiciones, ¿no? Situando el énfasis en las condiciones de persona, más allá, ¿no? De esa situación atravesada por un entorno de exclusión. Y en esa perspectiva, lo que tenemos que saber, estar atentas y atentos, es que para nombrar tengo que poder dialogar, ¿no? Tengo que entender que hay un otro del otro lado que quizá tiene la mejor pista para decirme cómo quiere ser nombrado, ¿no? Entonces, esta cuestión también despeja esos temores que se ponen en juego cuando yo no sé cómo nombrar y por no saber invento figuras, ¿no? De distinta característica, muchas veces relacionadas a lo que llamamos los eufemismos, ¿no? Formas que a veces combinan viejas formas de denominación con nuevas, el uso de los diminutivos, ¿no? Pensar que porque yo uso un diminutivo, lo que digo es menos, ¿no? Menos fuerte o tiene menor impacto, entonces digo, ¿no? Digo, sordito, ¿no? Y creo que porque digo sordito, esa nominación va a contener menos, ¿no? Agresividad que si digo sordo, digamos, y esto implica desconocer los debates que las propias comunidades, ¿no? Han ido teniendo y tejiendo, y los acuerdos de nominación en primera persona que aparecen, ¿no? Entonces la convención nos habla de un modo consensuado, que es el de persona con discapacidad. Persona con discapacidad es la nominación elegida en este marco de la discusión como aquella que mayor enfatiza la condición de persona, por un lado, y también esta condición relacional de la discapacidad, ¿no? Entonces decimos persona con discapacidad no por referencia a alguna identificación corporal, corpórea, lingüística o alguna característica particular, sino cómo esta persona en su relación con el entorno de alguna manera está atravesada por una situación de discapacidad. Entonces, ante la duda, siempre decimos, ¿cómo digo, cómo nombro? Persona con discapacidad es la manera, ¿no? Más correcta, en el sentido más respetuosa también de los debates que las propias organizaciones de personas con discapacidad nos proveen, ¿no? En ese sentido, digamos, corrernos en cualquier caso de los diagnósticos, ¿no? De la nominación por el diagnóstico médico sobre esa persona, hacer alusión a, digamos, aquellas cuestiones vinculadas a características personales solo cuando hay un consenso de los propios grupos, como es el caso de persona sorda, ¿no? Persona sorda refiere también a una dimensión, si se quiere, política, ¿no? De esta comunidad lingüística que define y decide nominarse como sordos, sordas, sordes o persona sorda, y no sentir que con eso estamos agrediendo, porque allí no hay una agresión, sino hay una definición social y política de esta comunidad, lo mismo que persona ciega o ciegos, porque si no, lo que nos vamos es otra vez a la nominación por algún diagnóstico, ¿no? Decimos persona con discapacidad auditiva o con hipoacusia, y nos metemos en un territorio ya no de las relaciones sociales, sino, ¿no? De la esfera de lo que puede ser esa cuestión, sí, más personal o individual, que tiene que ver con la relación, ¿no? con el diagnóstico médico. Entonces, siempre tenemos que pensar que nuestras formas de nombrar tienen efectos, tienen consecuencias en lo que decimos, en lo que sitúa representacionalmente esa nominación y en la persona que es nombrada. Entonces, tener cuidado, ser respetuoso de estos consensos es un punto de partida, ¿no? El punto de partida, a su vez, tiene que ser siempre la referencia al diálogo abierto con la otra persona, con la persona que debe ser nombrada o que tiene que ser circunstancialmente nombrada. Y la tercera cuestión es
advertir cuándo es necesario que la referencia sea a la cuestión de discapacidad, ¿no? Porque las personas con discapacidad tienen nombre propio, y esto también es un derecho. La dignidad del nombre propio, aquel que eligieron su entorno familiar y por el cual es reconocido, ¿no? en ese entorno más cercano. Entonces, si no hay necesidad de hacer una referencia a esta condición, la elección que tenemos que hacer es justamente respetuosa de ese nombre propio, ¿no? Entonces, ¿cómo ir pensando estos acuerdos de manera tal de que la condición de discapacidad no sea esta segunda piel, no se vuelva una etiqueta a la hora de nombrar, sino que aparezca solo cuando sea necesario por la situación a la que se refiere? Sino el nombre propio es la forma, ¿no?, más adecuada, más respetuosa, más amorosa de nombrar. Por supuesto que hay en esto, y parte de lo que vamos a compartir, manuales, referencias, escritos, ¿no?, en los cuales también nos podemos referenciar y que son de público conocimiento. Entonces, nombrar sin eufemismos, nombrar sin medias tintas, no combinar viejos estigmas, ¿no?, con diminutivos, sino ir a persona con discapacidad y nombre propio como dos derechos consagrados también, respetuosos de esa singularidad y respetuosos de los debates que hoy nos provee el modelo social. A lo que Alfonsina y Carla venían trabajando, y de acuerdo también a los ámbitos donde cada una y cada uno de ustedes se desempeñan, cuando nos organizamos para poder videograbar este webinar, pensábamos en que era necesario que conversemos sobre algunos tips muy básicos para que ustedes puedan tener en cuenta al momento de producir información o pensar en que la comunicación desde el momento uno sea de manera accesible. Seguramente ustedes también, cuando están dentro de sus ámbitos de trabajo, dentro de sus espacios, han tenido que en alguna oportunidad organizar alguna actividad, por ejemplo, abierta al público. Si pensamos en el desarrollo de eventos presenciales, que nuevamente se están retomando, siempre pensamos en, por ejemplo, cuando tenemos una actividad en un lugar, digo, pensar en el lugar en general que esté de manera accesible, ¿sí? Conversábamos antes con las compañeras, en el sentido de que en algunas oportunidades digo, se abre un espacio al público y en la entrada ubicamos una maceta jarrón, de manera de que si hay alguna persona que está yendo a la actividad en silla de ruedas, por ejemplo, no puede acceder a ese lugar porque va a necesitar que otras personas corran la maceta, y eso, digamos, se puede prever con anticipación. De la misma manera sucede en muchas ocasiones con ciertos banners que se colocan con información, que por ahí obstruyen, por ejemplo, el paso, y que eso también tiene que ver con que la comunicación fluya, ¿no? Es parte de la comunicación. De la misma manera, en algunas oportunidades también hay espacios donde hay o información que se proyecta, ya sean televisores o también en paredes. Es importante que esa información también sea ya pensada cuando se programa la actividad en forma accesible. Si pensamos que hay personas ciegas que van a la actividad, seguramente va a tener ciertas características específicas que son necesarias atender cuando pensamos en esa actividad. Es importante que, sobre todo si hay proyecciones, hay que tener en cuenta la tipografía de letras, los colores de la tipografía, el color del fondo, ¿sí? Son cuestiones y tips a tener en cuenta para que lo que nosotras siempre decimos, la comunicación fluya de la mejor manera.
Generar ahí, Nati, sí, sumo en esto de generar entornos accesibles, diríamos, también como estamos pensando un material audiovisual, que ahora, digamos, compartiremos algunas imágenes en referencia a qué implica una producción audiovisual. Como decía Natalia, generar espacios y entornos accesibles implica pensarlo también desde el inicio y retomando también el concepto de diseño universal, que podamos pensar la actividad desde el inicio y desde sus inicios, es decir, también que contemplemos desde la difusión, la convocatoria, el espacio en el que se va a trabajar y todos los materiales que acompañen, materiales, recursos que acompañen ese espacio sean accesibles. Y en ese sentido, las proyecciones, materiales que se entreguen puedan estar también contemplados, por ejemplo, impresos en braille, es decir, que tengamos una variedad, un abanico de oferta comunicacional accesible. También en el sentido, digamos, en relación a los materiales que se proyectan, que podamos ir comentando que se encuentra en la diapositiva, si vamos a proyectar una imagen, que podamos hacer una descripción de la misma, y en el caso de que, por ejemplo, tengamos un espacio, convoquemos a un espacio que sea complejo de acceder, también podamos hacer en la convocatoria una breve descripción de cómo acceder, por ejemplo. Hasta en eso diríamos que podamos hacer una breve descripción, menciona dónde se encontrará el aula, por ejemplo, en el cual nos encontraremos. Son los espacios de difusión y de convocatoria. Tanto pensando también en una convocatoria en lengua de señas, una convocatoria que pueda contar si es un material visual con opciones de audio, bueno, ahí ya continuaremos con esas propuestas, pero tiene que ver con ir pensando desde el inicio las actividades, los eventos o la presentación de un material. Bien, no sé, seguimos ahí, Nati, con algunos otros tips. Sí, todo lo que con las compañeras vamos comentando, vamos a ir ejemplificando gráficamente para que ustedes puedan ir pensando también qué pasa en sus ámbitos de trabajo, ¿no? En relación a lo que vamos aquí poniendo sobre la mesa para conversar con cada una y uno de ustedes. Ya nos encontramos con algunas compañeras y compañeros de ustedes en los distintos cursos, y sabemos que son de diferentes provincias, que muchas veces esta temática es como innovadora y novedosa para cada una de ustedes, entonces es importante que vayamos poniendo algunos ejemplos para que ustedes puedan ir contextualizándose de la mejor manera, pero también aclararles, para que ustedes sepan que siempre hay organizaciones dentro del propio Estado que también pueden asesorar si ustedes tienen que producir información, ¿sí? Sabemos que está INADI, que en cada una de las provincias tiene sus dependencias, y también cada provincia tiene organismos provinciales de discapacidad, por ejemplo, en nuestro caso, en la provincia de Entre Ríos, tenemos una institución que se llama IPRODI, que es el Instituto Provincial de Discapacidad, que ahí, en ese lugar, hay trabajadores y trabajadoras que están formados para poder asesorar a los trabajadores y las trabajadoras del Estado en general, en este caso puntual, si ustedes tienen que producir información, por ejemplo, o organizar alguna actividad para poder consultarles y que las y los orienten, en este caso particular, en cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad. Sabemos que a veces este tema, cuando nos van escuchando causas, ciertos, sobre todo temores por no saber cómo llevar adelante este tipo de actividades o cómo producir información, pero por eso siempre nosotros y nosotras sugerimos que puedan contactarse con estos organismos que tiene el propio Estado para poder mejorar sobre todo la producción de información o en general la organización de cualquier actividad. También, en relación a lo que decía Cristina anteriormente, es importante siempre consultar asociaciones, por ejemplo,
que organizan a la comunidad sorda, asociaciones de sordos, asociaciones de ciegas y ciegos, que puedan también orientar, porque la propia comunidad también está muy formada en relación a este tema, a esta temática, y pueden orientar en cualquiera de las actividades que ustedes tengan que organizar o producir información. En este caso particular, nosotras pensamos que en sus ámbitos de trabajo es como muy común o muy habitual que tengan que producir información, ya sea para compartir o para publicar, y que nos gustaría que invitarlos a que la próxima vez que suceda, o que tengan que hacerlo, tengan ya en cuenta algunos tips de los que vamos a conversar. En el sentido de que, por ejemplo, cuando producimos información en forma escrita, hay una diferencia que es importante que ustedes estén al tanto, que tiene que ver con producir información digital, información digitalizada e información digital accesible. Cuando hablamos de información digitalizada, tiene que ver con información que estuvo originalmente en forma impresa y que con cualquier tecnología, mediante escáneres o cámaras de fotos, se digitalizó la información. Pero sucede que en el caso de las personas ciegas, si tienen que acceder a esa información, a esa documentación, en cualquiera de sus versiones, en cualquier caso que ustedes tengan que informar o difundir, en muchas ocasiones, si es información digitalizada, no pueden acceder con sus lectores de pantallas o narradores de pantallas. Hay programas específicos que leen esa información, y muchas veces cuando esa información está digitalizada, no pueden acceder. Hay algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Que son tips muy generales, que tienen que estar en un formato OCR cuando se graba esa información, para que los lectores de pantallas puedan leerla. Ahí Nati agregó, perdón que interrumpí, lectores de pantalla es un software que hace una lectura lineal, diríamos de izquierda a derecha, de todo lo que va encontrando en pantalla. En ese sentido, y ahí retomar, por ejemplo, la importancia de las descripciones de imágenes, si estamos trabajando en una página web, o si estamos trabajando en un documento, como decía Natalia, al momento de generar información, puede ser en texto, puede ser en audiovisuales, como veníamos conversando, y en este sentido, al momento de generar un texto o, digamos, alguna publicación puntual, la importancia de agregar la descripción de esa imagen, tanto al pie de la imagen podría incorporarse, o con las opciones que nos generan los documentos de textos, haciendo, diríamos, habilitando el menú y agregando esa descripción. ¿Qué implica la descripción? Que tratemos de ser los más objetivos posibles y podamos hacer un breve recorrido por esa imagen, que es descriptiva, es decir, está haciendo una descripción del espacio, o si está relacionada con, por ejemplo, el ámbito educativo, digamos, alguna apreciación puntual para que una persona que no pueda acceder a esa información visual pueda tener una referencia al momento de utilizar un lector de pantalla. Un poquito estos dispositivos que vienen incorporados tanto en los dispositivos móviles como en las PC. Sí, también hay tipografías de letras que permiten que estos lectores de pantallas puedan leer la información mucho mejor, ¿no? De manera más correcta. Entonces, si bien vamos a ir mostrándoles en edición algunos ejemplos, pero ustedes en la bibliografía que le vamos a compartir después, tienen buenas manuales que pueden ir siguiendo o consultando, o justamente consultar a estos organismos del Estado o asociaciones, para que puedan producir esta información, ¿no? Hay tips, esto que le estamos diciendo son tips muy generales, hay muchas cosas, hay información muy específica para producir información y producir información accesible, ¿no? Cuestiones como muy generales a tener en cuenta para que ustedes
produzcan esa información. Si hablamos de producciones audiovisuales accesibles, ahí también hay tips generales que muchas veces tienen que ver con videograbar, ¿sí? Cuando nosotros decimos hacer una videograbación, tiene que ver muchas veces con que se pueden usar distintos recursos, ¿no? Puede ser alguna persona, alguna autoridad que quiera comentar cualquier tipo de información, se usa una cámara, se puede usar una cámara de cualquiera de ahora, que pueden tener que son filmadoras, o cámaras fotográficas, o bien cualquier dispositivo celular también puede hacer una videograbación, ¿no? Hay cuestiones a tener en cuenta que tienen que ver con, por ejemplo, si es un celular, tiene que tener una altura determinada y tiene que estar en general puesto sobre algún tipo de soporte, que el soporte puede ser hecho en forma casera, no necesariamente necesitamos tener un trípode de última generación para poder videograbar con un dispositivo celular, sino que lo podemos hacer en forma casera, pero sí debe respetar una determinada altura, de manera de que el plano y a una distancia determinada de la persona que está dando la información, porque justamente generalmente los planos son a medio plano, desde la cintura hacia arriba, para que la información quede en realidad en el plano mejor distribuida. También ustedes van a ver, en muchos casos, esa información pues, tiene el objetivo de ser accesibilizada. Ustedes seguramente también van a tomar en contacto con equipos de intérpretes. Cuando hablamos de equipos de intérpretes, decimos la intervención de intérpretes de lengua de señas argentina que van a interpretar la información que esa persona videograbó. ¿Sí? Esa autoridad, por ejemplo, videograbó. Esa compañera o compañero de trabajo videograbó. También para esas videograbaciones hay tips específicos que dentro del ámbito de trabajo de las y los intérpretes, digamos, es muy habitual que ya sepan cómo lo tienen que hacer, pero que responde a cuestiones que tienen que ver con tener un plano también de un color determinado, de tener una vestimenta en particular que generalmente tiene que ver con colores oscuros, especial atención también al peinado, por ejemplo, que no obture la visión de las personas sordas que están viendo esa producción, a veces el uso de elementos que tienen que ver como el uso de anteojos. En algunas oportunidades hay que cuidar el tema de la iluminación porque refracta sobre el vidrio y no se ve bien. También los intérpretes y las intérpretes tienen que estar grabadas a medio plano, a una distancia, tener buena iluminación, que generalmente tiene que ver con tener luces enfrentadas. Específicamente cuando grabábamos este webinar con las compañeras, charlábamos sobre la iluminación, ¿no? Alfonsina decía, bueno, mira, me parece a mí que estoy muy blanca, tengo mucha luz, Carla se corrió, buscó un plano, un fondo blanco para que la imagen se vea mejor. Yo tengo ropa oscura, por ejemplo, y tengo un fondo verde, que eso permite que la imagen contraste y mi silueta, por ejemplo, se despegue del fondo. Son cuestiones y tips muy generales a tener en cuenta en el momento de hacer estas videograbaciones, ¿no? Cuando ustedes tengan que, por ejemplo, producir un video, tienen que específicamente atender a estas cuestiones generales que ustedes van a ver en edición, que nosotras vamos a ir poniendo ejemplos. Por ejemplo, perdón, valga la redundancia, por ejemplo, cuando tenemos que incrustar subtitulados, cuando hablamos de una producción audiovisual accesible, generalmente se organiza la información
en una oradora, un orador que está hablando. Hay generalmente también un intérprete de lengua de señas argentina que está interpretando esa información, y que en algunas oportunidades está incrustada ese intérprete o esa intérprete en un recuadro. Generalmente se da en el costado derecho de la pantalla, pero ustedes van a ver que distintos medios televisivos también incrustan ese recuadro con esa intérprete o ese intérprete que está haciendo la interpretación en otro costado, o arriba o en el otro costado superior. En muchas ocasiones esa información ha sido tensionada por la propia comunidad de sordos, o comunidad sorda. ¿Por qué? Porque el recuadro, en muchas ocasiones, por ejemplo, es muy pequeñito, o las técnicas y los técnicos que están trabajando en el estudio de TV, que controlan la emisión, mandan los videographs, que son las informaciones que aparecen aclaratorias en el plano inferior de la pantalla, tapando el cuadro donde está la intérprete o el intérprete, y esa información no llega. Se está invirtiendo ahí muchas energías, mucho trabajo en que se accesibilice la información, y realmente la comunidad sorda no está accediendo porque no la está pudiendo ver. El cuadro es muy chiquito, también, por ejemplo, está tapada la información con el videograph. Entonces, es una información que no está llegando. Entonces, también le vamos a dar distintos ejemplos, porque a veces hay información que se produce, se hacen producciones donde se emiten en forma simultánea en un espacio televisivo, y que tienen que ver con lo que se llaman pregrabados, ¿no? Y que van a ver ustedes también que tienen distintos tipos y formas y posibilidades de incrustar ese recuadro o esa silueta de intérprete. Decíamos antes que en muchas ocasiones se incrusta un recuadro, pero en otras, y ustedes van a ver que, por ejemplo, las producciones de la Facultad de Trabajo Social, de la UNER, toma como eje de trabajo la incrustación de la silueta del intérprete, y que eso se puede hacer a través de programas de edición, y que generalmente la comunidad sorda elige esa forma porque se ve claramente la información, es decir, con edición, y si está hecha la filmación en un plano con un fondo verde o azul, con ropa oscura, en la edición se puede despegar ese intérprete o esa intérprete que está interpretando la información, y queda la información muy visual y muy clara. Ahí, Nati, sumo también la importancia de la redimensión, digamos, esto que vos decías, que usualmente la comunidad sorda adhiere a esta opción de la silueta por la redimensión que se puede modificar en relación al recuadro, que implica, diríamos, una opción mucho más pequeña. Y en ese sentido hay también a tener en cuenta en estos tips o en esta propuesta que les traemos, es el trabajo colaborativo interdisciplinario, es decir, en esto que iba nombrando Natalia, encontramos una variedad de profesiones que se van digamos, intercambiando, interrelacionando, comunicando para generar un producto de calidad, en condiciones también que en el 2020 se generaron en pandemia, cada uno en su hogar, con estas cámaras que mencionaba Natalia, cámaras videograbadoras o cámaras fotográficas, cámaras de celulares, que tenemos celulares hoy a disposición en el mercado de muy buena calidad, y esto implicó también tal vez no tener el trípode de última tecnología, sí tener ciertas opciones para tener la estabilidad de la cámara, por ejemplo. Y después
compartir ese material con alguien que lo editara, y que pudiera generar estas opciones de visualización más prácticas, y que tengan una mejor definición. Después teníamos a alguien que se encargaba de los subtítulos, o sea, un trabajo interdisciplinario, colaborativo y también, digamos, en conjunto, es decir, las decisiones para generar ese material fueron, diríamos, y son todavía en equipos, la importancia de ese trabajo de intercambio y de comunicación cotidiana para generar un material de calidad, en las diferentes condiciones, tanto en un set de producción profesional como en cada uno de los hogares, en los que estuvimos trabajando todas y todos durante el 2020, por ejemplo. Así que eso nada más quería agregar, Natalia, me parece muy importante. Bueno, hoy nos encontramos 3 personas de diferentes espacios y profesiones trabajando en esta temática de la comunicación inclusiva. Me parece que nos quedan por nombrar 2 cuestiones centrales que tienen que ver con el subtitulado y la audiodescripción. Generalmente hay tips específicos para la subtitulación, que también hay profesionales que se dedican a hacer subtitulación, pero que tienen que ver con 2 entradas generalmente en el plano inferior de texto en español, que es la misma información que el orador o la oradora está diciendo, y en el caso de generalmente en las páginas web, o cuando aparecen infografías, o cuando aparecen fotografías, en el plano inferior, digamos, como estrategia, se usa describir la información que aparece dentro de esa fotografía, o de esa cartografía, o de esa infografía, ¿sí? Esa es otra estrategia que visualmente se usa en una producción audiovisual accesible, ¿sí? Sobre todo para las personas ciegas, ¿no? Cuando tienen que recorrer un tipo de información a través de la audiodescripción. También hay profesionales que se dedican a hacer audiodescripción, aparece esa información para poder tener y que el producto final sea del todo accesible. Creo que hemos recorrido planos, vestimentas, peinados, uso de recursos, fondos, pues estos son los tips que nosotros queríamos de manera general trabajar con cada uno de ustedes, para que ustedes también estén contextualizados de los aspectos a tener en cuenta cuando producimos información. Volvemos a repetir que esto se los decimos de manera muy resumida, muy sintética. Es importante que cuando ustedes tengan que producir este tipo de información puedan consultar a organismos del Estado que están formados y formadas para esto, y también organizaciones de sordos, de sordas, de asociaciones de ciegos que puedan colaborar para que esta sobre todo información, les quede accesible desde el minuto 1. En general era lo que nosotras queríamos comunicarles, contarles. No sé si Alfonsina querés decir algo más en relación a cuestiones que hayan quedado para poder cerrar este webinar y poder seguir en contacto, ¿no? Con cada una y una de ustedes. Lo hemos hecho en los cierres de los cursos que hicimos, y siempre a disposición, ¿no? Sí, por ahí retomar lo que decíamos inicialmente, ¿no? Este webinar se llama Comunicación Inclusiva como responsabilidad del Estado, ¿no? Lo que estamos poniendo a disposición son algunos conceptos, algunas ideas, la reposición de alguna normativa vigente, la puesta en común de recursos y de tips. Pero sabemos que lo central es que haya una decisión política del Estado de transformar su comunicación en una comunicación inclusiva, ¿no? O sea, las voluntades individuales de quienes activamos en el Estado o trabajamos como en distintas esferas del Estado es central, pero no puede quedar librada a una cuestión individual. Acá hay una responsabilidad, como decimos, del Estado, de distintas áreas,
de asignar, de designar y de construir equipos de comunicación también accesible o inclusiva, que posibiliten articular esto que tanto Natalia como Carla decían, ¿no? Las cuestiones de producir material desde el vamos, accesible en cada una de las áreas, no puede sustituir una política estatal, articulada, integral y transversal, donde la comunicación sea efectivamente un ejercicio cotidiano en cada una de las comunicaciones que este Estado produce. Entonces, ¿cómo combinar estos saberes que ponemos a disposición, que posibilitan prácticas microscópicas, podríamos decir, en cada una de las oficinas o las áreas, sin que esto reemplace decisiones institucionales, políticas y de recursos que garanticen que esa integralidad, esa transversalidad y esa sistematicidad no quede librado, ¿no?, a uno de los mitos centrales que tiene la cuestión de la accesibilidad en sus distintas esferas y también en la comunicación, ¿no?, que es una práctica onerosa, que es cara, que no se justifica si no hay gente que la necesite, ¿no? Y esto es como el cuento del huevo y la gallina, ¿no? Si las personas con discapacidad llegan a las distintas esferas del Estado reclamando, pidiendo, queriendo informarse o no, tiene que ver con también los imaginarios respecto de la accesibilidad presente o ausente en las distintas esferas del Estado. Es muy probable que si uno habilita áreas del Estado donde claramente se conozca sus condiciones de accesibilidad, más personas con discapacidad puedan llegarse autónomamente a hacer efectivamente este ejercicio, ¿no?, de los derechos. Muchas veces la mediación de familiares, de instituciones, de profesionales, está dada porque se constata sistemáticamente que allí, en ese lugar, en esos lugares, no hay accesibilidad, ¿no? Entonces, cómo ir transformando también estos espacios implica que cada vez más las personas con discapacidad sean respetadas en su singularidad y en su condición autónoma del ejercicio, ¿no?, de todos los derechos y en este caso a la comunicación efectiva. Así que apelar por un lado a estas microprácticas, como decíamos, que remuevan barreras, que no produzcan barreras, pero también apelar a la toma de decisiones, a la consolidación de una política de comunicación accesible en todas las esferas y a la transversalidad de esa política para poder efectivamente hablar, ¿no?, de la comunicación como un derecho humano y la comunicación vinculada al ejercicio efectivo de la ciudadanía. Muchas gracias a las tres expositoras y a todos y todas quienes nos han acompañado en nombre del INAP, en nombre de la Secretaría de Gestión y Empleo Público y del COFEFUC, quienes formamos este Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública. Agradecemos nuevamente a todo el equipo de la Universidad Nacional de Entre Ríos que se han incorporado este año a participar del plan y han sido un valiosísimo aporte, y a todos y todas quienes nos han acompañado, quedando como siempre a disposición de sus comentarios, de sus consultas y de todo lo que nos quieran hacer llegar. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.